Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 11. Vamos a estar considerando en esta mañana los versículos 12 al 19. Y podríamos titular el tema de esta mañana, el negocio de la religión. El negocio de la religión. Y vivimos en una sociedad que se mueve por los negocios. Generalmente identificamos los negocios con las empresas. Pero es mucho más que solo empresas, los negocios. Ahora, si nos ceñimos a las empresas, cada año las empresas y personas más influyentes del mundo se reúnen en un foro económico que se conoce como Foro Económico de Davos, por el lugar donde se reúnen en Suiza. Recientemente lo hicieron, ahí en medio de las montañas nevadas, en un lugar único. Y allí, cada año en invierno, vemos como los dirigentes mundiales de las empresas más grandes, los bancos más influyentes, sin olvidar grandes fortunas, jefes de Estado y de gobierno, se reúnen allí para tratar de aprovechar la ocasión para encontrar su sitio o mejorar su posición o poder hacer negocios a escala mundial. Todo esto nos queda muy lejos, ¿verdad? Lo vemos por la televisión, pero en teoría no nos afecta, aunque de una manera u otra nos va a afectar. Sin embargo, los negocios van más allá de las empresas. Y todas las personas, o la mayoría, se mueven por algún tipo de interés, aunque no tenga un negocio económico, ni sean invitados a Davos. Porque un negocio, por definición, es una actividad que se realiza con el objetivo de obtener un beneficio o ganancia, no necesariamente económica. Y en muchas ocasiones las personas se mueven por interés. ¿Por qué saco yo de esto? ¿Qué gano? ¿Qué beneficio puedo obtener? Y entonces es un negocio. Puede ser económico, pero puede ser emocional, puede ser laboral, familiar, amoroso. En realidad, la mayor parte de las personas viven en un continuo negocio en los distintos ámbitos de su vida. Y tristemente, algunos pueden ver la religión como un negocio. Un negocio para satisfacción personal de algún tipo. Sin embargo, la religión no es ningún negocio. Y con Jesús no se negocia. Y eso es lo que vamos a ver concretamente en esta mañana. En Marcos capítulo 11, versículos 12 al 19, vamos a ver que con Jesús no se negocia. Y la religión no es un negocio. Fijémonos en Marcos capítulo 11, empezando en el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: «Nunca, jamás coma nadie fruto de ti». Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza, y cuando atardecía solían salir fuera de la ciudad. En estos versículos que acabamos de leer, observamos, a través de estos dos episodios consecutivos, que con Jesús no se negó. Lo vemos concretamente, versículos 12 al 14, por medio del suceso de la higuera estéril, que no se negocia con su voluntad. No se negocia con su voluntad. Y posteriormente observamos un segundo episodio a través del lance del templo, en el que vemos que no se negocia con sus cosas. No se negocia con sus cosas. En resumen, con Jesús no se negocia. Y la religión no es un negocio. En primer lugar, vemos en este pasaje de Marcos, concretamente, que no se negocia con su voluntad en los versículos 12 al 14. Y aquí encontramos el relato de la higuera estéril.
Y vamos a ver por medio de este relato que su voluntad siempre se cumple. La historia de la guerra estéril comienza poniéndose en situación. Fijémonos, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Lo primero que nos dice este versículo es cuándo sucede este episodio. Fijémonos, versículo 12, la primera parte, al día siguiente. Y la pregunta que nos hemos de hacer es, ¿al día siguiente de qué? Y para ello hemos observado los versículos precedentes. ¿Qué nos dicen los versículos precedentes? Concretamente el versículo 11, que acababa de entrar triunfalmente en Jerusalén. Y el versículo 12 nos dice que lo que va a ocurrir es al día siguiente de su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús había entrado en Jerusalén montado sobre un pollino, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Las gentes lo habían recibido como aquel que les iba a liberar de la opresión del invasor sobre Israel, los romanos, pero le habían rechazado como el libertador de sus almas. Ahora, no entendían que en su primera venida Jesús había sido enviado como el siervo sufriente, aquel que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, y que en su segunda venida el Señor Jesucristo, un momento está todavía por cumplirse, va a venir en poder y gloria y va a acabar de cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento, especialmente a su pueblo Israel. Pero los israelitas estaban interesados en ser liberados de los romanos y no tenían interés en la libertad espiritual, sino que le rechazaron, llegando a crucificarle. Porque días después, estamos en la Semana de Pasión, lo que nosotros celebramos como la Semana Santa. El lunes, el domingo algunos piensan, yo creo que más bien el lunes, Jesús entra triunfalmente en Jerusalén. Y pocos días después, esa misma semana, el pueblo grita, ¡crucifícale! ¿Libera a quién? A Barrabás. 3-4 días habían pasado, desde un episodio a otro. Cuando observaron que no les iba a liberar de los romanos, ya no tuvieron interés en este Mesías, sino que ellos mismos pregonaron, gritaron, promovidos por los líderes religiosos, crucifícale, libera a este malhechor. Así que al día siguiente de esta pseudo entrada triunfal, Jesús sale de un lugar donde estaba pasando la noche, no la pasaba en Jerusalén. ¿Cuándo? Por la mañana, ese día siguiente, tal como nos indica Mateo 21:18, es a primera hora de la mañana, en torno a las 6 de la mañana, Él sale con sus discípulos. ¿Dónde? ¿De dónde sale? Versículo 12. ¿Cuándo salieron de Betania? Había salido de Jerusalén, había pasado la noche en Betania, pero ahora estaba regresando a Jerusalén. En el versículo 11 vemos que después de visitar el templo y echar un vistazo, salió para Betania con los 12 a la última hora del día. Betania estaba aproximadamente a una media hora, 40 minutos de camino, unos 3 kilómetros de Jerusalén, a los pies del Monte de los Olivos, en su ladera este. Así que era un camino que se podía realizar sin mucha dificultad. Y lo que va a pasar a continuación es a raíz de lo que nos dice el versículo 12 en su parte final. Jesús tuvo hambre. Habían salido a primera de la mañana, en torno a las 6 de la mañana, y probablemente es evidente que Jesús no había comido nada aún. Bien porque no había desayunado, o bien porque había salido a orar en ayunas. El texto no lo especifica, pero lo que sí dice ciertamente es que Jesús tuvo hambre camino a Jerusalén. Lo cual, por cierto, no es un detalle menor. Que Jesús tuviese hambre ratifica su humanidad. Su humanidad. El Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, era plenamente hombre. Y como hombre, 100% hombre, tuvo hambre, como tenemos hambre, tú y yo, cuando no comemos. Ratifica este simple detalle
su humanidad verdadera. No es que, como algunas herejías a lo largo de la historia se han desarrollado, desequilibrando el Dios hombre perfecto. No es que parecía un hombre, pero no era un hombre. No, tenía hambre, entonces parecía y era un hombre. Y que tuviese hambre lo ratificaba. No es el único episodio en el que tuvo hambre. Por ejemplo, en Mateo 4:2, durante su tiempo en el desierto, Jesús tuvo hambre. No solo Jesús tuvo hambre, sino que además Juan 4:7 nos dice que él también llegó a experimentar sed. No solo tuvo hambre y sed, que ratifican de manera clara su humanidad, sino que también Marcos 4:38 o Juan 4:6 nos dice que Jesús estuvo cansado, plenamente hombre, sin dejar de ser Dios, siendo plenamente Dios. Así que en esta situación, a primera de la mañana, recién salido de Betania, de camino a Jerusalén, Jesús tiene hambre como ser humano que era. ¿Qué sucede a continuación? Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. ¿Qué sucede? El versículo 13 nos lo describe. Jesús ve una higuera a lo lejos. De hecho, Mateo 21:19, en el pasaje paralelo, afirma que esta higuera estaba al lado del camino. La vio de lejos, pero estaba justo en el camino por el que estaban transitando junto con sus discípulos. Marcos explica que tenía hojas, lo cual era aún más evidente según se acercaba por el camino para ver este árbol con hojas, esta higuera. Y por lo tanto, Jesús tiene hambre, ve un árbol frutal con hojas, la reacción natural es acercarse a ver si hay comida. Según proseguían por el camino, llegan a la higuera, al lado del camino. Jesús tiene hambre, va con la expectativa de encontrar algo. ¿Por qué pensaba que había fruto en ese árbol? Bueno, porque era un árbol que tenía hojas, una señal de que debía de tener fruto, ya que los higos dan fruto junto con las hojas, e incluso a veces dan fruto antes de que salgan las hojas. Así que si ves una higuera con hojas y todo está bien, debería de haber fruto. Sin embargo, ¿qué sucede? Algo inesperado. Fijémonos, versículo 13. Llega a la higuera y no encuentra ningún higo. Esto es excepcional. Lo normal es que hubiese higos. Esta higuera era excepcional. Solitaria, junto al camino, con hojas, pero sin fruto. No tenía ningún sentido. Sí, es cierto, el texto aclara, no era la temporada de higos. La temporada de higos maduros era más tarde, a finales del verano, principios de otoño, y estamos en torno a la primavera. Pero aún así, en la primavera, estas higueras, en esa zona, solían dar higos pequeños que todavía no estaban maduros. Es más, de hecho, en el versículo 1 del capítulo 11 nos dice que estaban en la zona de Betania y Betfagé. ¿Sabéis qué significa Betfagé? Casa de los higos verdes. Casa de los higos verdes. La región se caracterizaba por este tipo de higueras que producían higos verdes, aunque no fuese la época de los higos maduros. Así que en realidad Jesús, con una expectativa real, en un lugar donde solía haber higueras y que solían dar higos verdes y maduros, se acerca a esta higuera para encontrar algo, pero todo lo que encuentra son solo hojas. ¿Y qué hace Jesús entonces? Jesús, al ver que la higuera solo tenía hojas y ningún fruto, maldice a la higuera. Maldice a la higuera. Fijémonos en el versículo 14. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Los discípulos fueron testigos presenciales de estas palabras. Y sus palabras, combinando Marcos y combinando Mateo 21:19, serían así completamente: nunca jamás brote fruto alguno de esta higuera, y por tanto nadie más coma nunca fruto de ella. Una maldición
con mayúsculas. ¿Se cumplieron las palabras de Jesús? Por supuesto. Lo que Jesús dice o ordena siempre se cumple. Porque Él era plenamente Dios y plenamente hombre. Y como hombre tuvo hambre. Pero como el enviado de Dios Padre, como el Mesías y como Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, tiene autoridad para que su palabra se cumpla siempre. En este caso sucede lo mismo. Poco más adelante, Marcos 11:20, fijémonos, dice, a la mañana siguiente, cuando pasaban de nuevo por el mismo camino, el mismo tránsito hacia Jerusalén desde Betania, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro estaba sorprendido, ¿verdad? Se ha secado, pero es que se secó de un día para el otro. Y se secó desde la raíz. Eso es un milagro. Es algo sobrenatural. Solo Jesús y sus palabras tienen poder para hacer tal cosa. De hecho, Mateo, en el pasaje paralelo, Mateo 21:19, añade que la higuera se secó al instante. Ni siquiera necesitó ese día entre un tránsito y otro, sino que al instante se secó. Instantáneamente las palabras de Jesús se cumplían. Algunos quieren ver en este episodio, y podría ser, cumplimiento de profecías, cumplimiento de las palabras de Jesús en el versículo 11, o que entró al templo, o lo que estaba por suceder, o una imagen de la situación espiritual de Israel, que realmente eran unos religiosos superficiales, y la maldición que estaba por venir a Jerusalén también por rechazar al Mesías, y que posteriormente se cumpliría en el año 70 de su era, destruyendo el templo y la ciudad. Podría ser. Pero en realidad el sentido natural de este texto, y yo creo que es como hemos de tomarlo, es que Jesús, después de ir a Betania a pasar la noche, va de camino a Jerusalén. Por este camino tiene hambre, algo que entendemos todos. Ve una higuera con hojas y por lo tanto va a tratar de comer de ella. Y cuando ve que no hay nada, Jesús dicta unas palabras y éstas se cumplen. Y nos muestra no solo la humanidad de Cristo, sino también su deidad. Y nos muestra aún más allá, que la palabra de Cristo siempre se cumple, aún en las cosas más normales y cotidianas. Su autoridad, su poder, su voluntad siempre se lleva a cabo. Y este episodio de la higuera seca es tan solo un pequeño ejemplo de ello. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, es habitual que las palabras y voluntad de las personas poderosas, las personas con influencia, se cumplan. Unos piensan que son los grandes bancos los que mueven el mundo, los que por detrás están manipulando a los gobiernos para que dicten leyes que son beneficiosas para ellos. Podría ser. Otros creen que son las grandes empresas las que tienen mayor influencia, y lo que las grandes empresas quieren que sucede de una medida u otra. Otros creen que son los gobernantes los que mueven los hilos, porque tienen poder para regular con cosas que afectan a nuestras vidas y a nuestras personas. Sea como sea, probablemente la mayoría estaría de acuerdo que si hoy en día hay una persona que humanamente hablando tiene poder e influencia y que por lo general su palabra se cumple, es aquel que está a cargo de la nación más poderosa. Ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. En este caso, aún hasta el día de hoy, la nación más poderosa son los Estados Unidos. Y normalmente cuando el presidente de los Estados Unidos, el cual no es muy popular en la actualidad, dice algo, generalmente se cumple. Y aquellos que están bajo él tienen que obedecerlo. Y tiene tal influencia y tiene tal poder que por regla general se va a cumplir. Por ejemplo, se propuso que los aliados de la OTAN aportasen más de su Producto Interior Bruto para la defensa militar. Y aun cuando todos se quejaron al principio y salieron allí diciendo que eso era tal, todos están subiendo, incluido España, su presupuesto en defensa en los próximos años, porque les interesa, porque quieren ser aliados y ser defendidos
por esta gran potencia en el caso de un ataque externo. O por ejemplo, cuando el presidente de Estados Unidos quiso salirse de los acuerdos de París sobre el cambio climático, se montó un gran revuelo, pero se salieron sin ninguna consecuencia al respecto por toda la influencia y todo el poder que tiene. Bueno, tiene otros planes que no sabemos si se van a cumplir, como acabar el muro entre Estados Unidos y México. Vamos a ver si finalmente lo consigue o no, pero tiene mucha influencia y tiene mucho poder. Sin embargo, aún la persona más poderosa ahora, hace 100 años, hace 500, imperios en la historia de la humanidad, en el pasado, por venir, cualquiera no consigue siempre lo que quiere, ni se cumple siempre su voluntad por mucho poder y mucha influencia que tenga. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre cumple su voluntad. El Señor Jesucristo no necesita negociar con nadie su voluntad, consigue lo que quiere y hace lo que quiere, y sabemos que siempre lo que hace, lo que dicta, lo que quiere es lo mejor, porque está en consonancia y de acuerdo con su naturaleza perfecta, su naturaleza bondadosa, su naturaleza justa, su naturaleza perfecta, santa. No hay duda, Jesús cumple lo que quiere, pero siempre lo que quiere es lo mejor de acuerdo con su propia naturaleza y su voluntad. Con Jesús no se negocia. Concretamente, no se negocia con su voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, en primer lugar, que podemos estar confiados en lo que Cristo dice en su palabra, que es su voluntad. Su voluntad revelada, su voluntad directiva que nos guía, que nos ayuda a saber lo que está bien y lo que está mal, a tomar decisiones. Su voluntad revelada, directiva, la palabra de Dios, la Biblia, siempre es la verdad, siempre se cumple, siempre podemos confiar en ella. Aunque en ocasiones nuestra sociedad diga que esto está bien cuando la Biblia dice que está mal, o que diga esto está mal cuando la Biblia dice que está bien, la voluntad de Cristo siempre es la mejor, siempre se cumple y no se negocia con su voluntad. No tenemos que adaptar la palabra de Dios a los seres humanos, a la sociedad actual, sino que nosotros como seres humanos nos tenemos que adaptar a la voluntad de Dios y someternos a su palabra, porque Él es el Dios creador, soberano, perfecto, no nosotros. Mientras las circunstancias y los tiempos cambian, las ideas y la sabiduría de los hombres varían, sin embargo la palabra de Dios, como dice 1 Pedro 1:23, permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que nos guía, como afirma el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios, la verdad, que nos santifica, como Juan 17:17 afirma, como parte de la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, la que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, su voluntad. Podemos confiar en Él. Aun cuando en ocasiones no entendamos algunas cosas, aun cuando tengamos luchas intelectuales, o filosóficas, o emocionales, o pragmáticas. Bueno, es que la palabra de Dios dice esto, pero fíjate, si lo sigo, no parece que me vaya a ir muy bien. ¿Y qué van a pensar de mí? ¿O cuáles van a ser las consecuencias? Parece que no me conviene. A lo mejor es que Dios no ha tenido en cuenta todo esto que está pasando alrededor y tengo que adaptar su palabra a las circunstancias que tengo. No, Dios es omnisciente. Lo conoce todo. Dios es el que mejor sabe lo que necesitamos.
Y en lugar de buscar el recoveco para adaptar la palabra de Dios a nuestra situación y conveniencia y nuestra propia sabiduría e interés, hemos de adaptar nuestros intereses, nuestra sabiduría, nuestras emociones, nuestra conveniencia a la palabra de Dios y descansar en Él y confiar en Él, porque Él nunca se equivoca. Y además, esta es la manera de dar gloria a Dios. Esta es la manera de exaltarle con nuestras vidas cuando nos sometemos a su palabra. Aquel que alaba al Señor, que va a un culto o a otro, o a una religión o a otra, pero luego toma unas partes de la palabra que le convienen y otras no, que no recibe la palabra de Dios o solo tal vez el mensaje amable, pero algunos que no me gusta tanto, no es tan políticamente correcto, los pongo en una esquina. Esa persona no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Está negociando con la religión y está negociando con Jesús para su propia conveniencia. Pero con Jesús no se negocia. Jesús cumple su voluntad. No se negocia con su voluntad. Y los hijos de Dios no nos sentimos oprimidos por someternos a su voluntad. No es una imposición. No es una carga. 1 Juan 5 dice que para sus hijos sus mandamientos no son gravosos. Hacer los impuestos se dice que es un gravamen, ¿verdad? ¿Qué grava? La renta. Eso por naturaleza es una imposición. Si a las personas les dejasen decidir si quieren pagar impuestos o no, ¿qué van a decidir? Que no. Ahora llega la campaña de la renta, ahora acaban de sacar una aplicación que la puedes cargar en tu móvil, presentar antes el borrador, hacer la declaración lo antes posible. Si por la gente pudiese, si la gente estuviese en sus manos y nos dijesen es voluntario, ¿quién lo haría? Algunos lo harían, pero la mayoría no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un gravamen. Pero los hijos de Dios no ven la palabra de Dios como algo impuesto, como un gravamen. Por eso dice 1 Juan 5, sus mandamientos no son gravosos, sino que entendemos que el Dios perfecto, santo, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, que nos ha reconciliado con Él, que nos ha perdonado cuando no lo merecemos, que nos ha hecho sus hijos, que nos cuida, que nos sostiene, que provee para nuestras necesidades, a aquel que nos fortalece, a aquel en el que tenemos esperanza, confianza, en el que descansamos, en el momento de alegría, en el momento de prueba. En Él, entonces, por gratitud, queremos confiar y seguir su buena y perfecta voluntad, aun cuando en ocasiones no tenga sentido. De hecho, este episodio de la higuera seca, no sé si tiene mucho sentido, ¿verdad? Jesús pasa por allí, ve que no hay higos, y de repente maldice a la higuera y la higuera no da fruto. Alguno diría, hombre, ¿cómo ha matado un árbol? Hoy en día no sería políticamente correcto, ¿verdad? ¿O qué razón tendría Jesús para maldecir esa higuera? Bueno, yo no lo sé. Tal humanamente hablando, uno encuentra esta historia y dice, ¿de dónde ha salido esto? Pero ciertamente no ponemos en duda su voluntad y entendemos que Jesús nunca se equivoca y su voluntad es perfecta. Y si lo hizo, una buena razón tendría, y sabemos que con su voluntad no se negocia. Pero además esto significa no solo que podemos estar confiados en que lo que Cristo dice en su palabra siempre es verdad, siempre se cumple, que su palabra es buena, su revelación en la Biblia, sino que además podemos, hermanos, estar igualmente confiados en que su voluntad para nuestras vidas y que nuestros tiempos están en sus manos. Esto es lo que se conoce como la voluntad soberana de Dios, la voluntad decretada, la providencia de Dios. Él es soberano. Fijémonos si es soberano, que Génesis 1:1 dice que Él es el soberano Dios que creó los cielos y la tierra y que creó a los seres humanos, primeramente en Adán y Eva. Él es soberano, soberano creador. No solo creó todo, sino que Colosenses 1:17 afirma que Cristo lo sostiene, la creación, y en Él permanece todo. Estamos en sus manos. No solo esto, sino que Isaías 46, versículos 9 al 10, dice que su voluntad soberana permanece y se cumple cuando afirma Isaías 46, 9, yo soy Dios y nada hay semejante a mí,
mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es nuestro Dios soberano. Isaías 14:24 ratifica la voluntad soberana de Dios decretada, que siempre se cumple cuando dice, Isaías 14:24, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Podemos confiar que no hay accidentes en la vida. Confiemos en que no es cuestión de suerte o probabilidad. La suerte es un invento del ser humano. La suerte no existe. La suerte solo se introdujo en la sociedad cuando se saca a Dios de la sociedad. No es la suerte, es el Dios soberano que controla todo y lo que Él planea sucede. Aún aquellas cosas que no entendemos, aún aquellas cosas que no tenemos respuesta para ellas, podemos confiar en que el Dios bueno y perfecto aún usa las cosas malas para bien, especialmente en sus hijos, y usa todo para su propia gloria. Pensemos por un momento con un ejemplo muy sencillo. La muerte de Cristo. ¿Tiene sentido humanamente hablando, desde nuestra perspectiva, que Dios, Padre, enviase a su Hijo santo y perfecto a esta tierra y que después de vivir una vida sin pecado y después de vivir una vida de obediencia sometido al Padre completamente, fuese ajusticiado, crucificado? Y no fue el plan de los hombres, sino que Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica, les dice, este fue el plan predeterminado de Dios y se cumplió su voluntad. Aunque vosotros fuisteis los que le ejecutasteis, este era el plan de Dios. Humanamente hablando, ¿tiene sentido? Bueno, probablemente no, ¿verdad? Pero aun cuando en nuestra mente pudiera no tener sentido, fíjate el resultado tremendo. Era el mejor plan. Porque por medio de ese plan somos perdonados, somos reconciliados, somos hechos sus hijos. Y el plan finalmente, cuando se ve en toda su esplendor y en toda su perspectiva, podemos decir, gloria a Dios por su plan perfecto. Amén. Gracias a Dios que envió a Cristo a morir en la cruz, porque posteriormente al tercer día también lo resucitó. Y no es hasta que vemos todo el plan de Dios que podemos entenderlo. Y a veces no lo entendemos. Y tenemos una perspectiva limitada, temporal. Pero aun si no entendemos, no depende de nuestro entendimiento. No depende de nuestro razonamiento. No depende si a nosotros nos parece justo o no. No depende de cómo nos sintamos al respecto. Depende de lo que Dios quiera. Y que su voluntad siempre se cumple. Y con ella no se negocia. Y en lugar de estar continuamente tratando de entender, o continuamente tratando incluso de luchar o pelear con la voluntad de Dios en cosas que no nos agradan en nuestras vidas, hermanos, sometámonos bajo la poderosa mano de Dios. Sí, vengamos a Él para el socorro, para el consuelo, vengamos a Él para ser fortalecidos, vengamos a Él aun cuando no lo entendamos, pero finalmente rindamos nuestra voluntad y digamos al Señor, tal vez ni lo entiendo, Señor, pero confío en tu buena y perfecta voluntad. Ayúdame a darte gloria por medio de esta situación. Ayúdame a someterme a tu voluntad, tanto la decretada, porque si ha pasado no es casualidad, como a la revelada, Señor. Y sosténme para hacer eso. Y darte gloria con mi vida. La voluntad de Dios, la voluntad de Cristo con respecto a la higuera estéril se cumplió. Su palabra se llevó a cabo. Pensemos por un momento. ¿Pudo la higuera negarse a secarse? No, se secó al instante. ¿Pudieron los discípulos impedir que se cumplieran las palabras de Jesús? No. ¿Acaso los discípulos cuestionaron que Jesús secara el árbol? ¿El único que había en ese camino? No. Tal vez tuvieron la tentación. Tal vez se sorprendieron. Porque recordemos que en Marcos 8, cuando Jesús anuncia su muerte por primera vez, un plan que no tenía sentido, humanamente hablando, les dijo, para esto he sido enviado. ¿Qué hizo Pedro? Lo cuestionó de inmediato. Marcos 8:33. Jesús le tiene que reprender y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es una confrontación seria.
Cuando cualquiera de nosotros, sea por activa o por pasiva, en rebeldía o en buena voluntad, como creo que era el caso de Pedro, con buena voluntad, estaba tratando de librar a Jesús de ese tramo, nos oponemos a lo que Dios permite que suceda, o nos oponemos a lo que la palabra de Dios dice, o no lo llevamos a cabo realmente sometidos, estamos llevando a cabo los planes de los hombres, los planes de Satanás, y no los de Dios. Es algo muy serio. Pero aunque nos opongamos, Dios va a cumplir su voluntad. Amén. Y podemos confiar en Él. Los discípulos fueron enviados, la voluntad de Dios es que fueran testigos a todas las naciones, y tuvieron una gran oposición, perseguidos, fueron amenazados, fueron azotados, fueron apedreados, fueron perseguidos, fueron asesinados. El Evangelio corrió por la faz de la tierra. Y aún no fueron amedrentados. Y después de que fueron liberados, en los primeros capítulos de Hechos 4, Hechos 5, se reunían con los hermanos y daban gloria a Dios de que habían sido dignos de sufrir por su nombre, y seguían cumpliendo la voluntad de Dios, que era ir y hacer discípulos por todas las naciones. La voluntad de Dios siempre se cumple. El episodio de la higuera seca es solo un pequeño ejemplo al respecto. Con Jesús no se negocia. La voluntad de Jesús siempre se cumple. En segundo lugar, vemos aquí, no solo no se negocia con su voluntad, sino que no se negocia con sus cosas. No se negocia con sus cosas. Esto lo vemos en los versículos 15 al 19. El episodio en el templo. Fijémonos, vayamos parte a parte. Vamos a ver cómo no se negocia con sus cosas tampoco. Jesús entonces llega a Jerusalén. Estamos al día siguiente de su entrada triunfal. ¿Y qué hace? Interesante. Los israelitas le habían recibido como aquel que iba a echar a los romanos. Y él llega, va al templo y echa a los propios israelitas del templo porque están negociando con sus cosas. Fijémonos en los versículos 15 y 16. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Así que Jesús llega a primera hora de la mañana a Jerusalén, entra en el templo. Para entender mejor lo que va a suceder, hemos de comprender cómo era el templo. Ellos estaban muy familiarizados con el templo, nosotros no tanto. Vamos a entender que el templo de Jerusalén estaba en el alto del monte Sión y ocupaba una gran superficie, unos 30 acres, 120.000 metros cuadrados. Para daros un punto de referencia, el nuevo terreno de Eras de Renueva, donde está el nuevo edificio de la iglesia, tiene unos 5.000 metros cuadrados. Esto es 120.000 metros cuadrados, 60 veces más grande. Un terreno inmenso. Y todo este terreno, estos 120.000 metros cuadrados, estaba rodeado por altos muros, unos muros muy grandes. Y cuando entrabas en el templo y traspasabas esos muros por las puertas, entonces te encontrabas con un atrio, un patio, que le llamaban patio de los gentiles. Como su nombre indica, a este podían acceder todos, tanto judíos como gentiles, y ocupaba una parte considerable de los 120.000 metros cuadrados del templo. Luego había otro muro más pequeñito, y bajo este muro había diversas puertas donde ya no se permitía entrar a los gentiles. Y ahí entrabas y había otros 3 patios o atrios. El atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas, el atrio de los sacerdotes, donde solo los judíos podían entrar, y dependiendo si fuese mujer, o fuese hombre, o fuese sacerdote, cada grupo pertinente iba a su patio. ¿Con qué se encuentra Jesús en el templo? Bueno, nada más entrar, es decir, pasa los muros grandes y entra a ¿qué patio, qué atrio? El patio de los gentiles. Allá hay judíos y hay gentiles, se les permitía entrar ahí. ¿Con qué se encuentra? Con un gran bazar, un gran negocio, el mercado.
el mercado que nosotros tenemos en la Plaza Mayor, que cada vez va a menos, pero 40 veces más grande o más incluso. Recuerdo hace años, tuve la oportunidad de visitar varias veces a unos misioneros en Estambul, y Estambul es conocido por su gran bazar. Tú vas allí, te pierdes en este gran bazar, todo negocios a un lado, a otro, todo cubierto, esto descubierto. Habían montado un gran tinglado, un gran negocio, allí en el atrio de los gentiles. Vendían y compraban para los sacrificios que tenían que ofrecer durante la Pascua, que estaba a punto de celebrarse. Y en lugar de traer animales desde largas distancias, desde donde peregrinaban los judíos, entonces los adquirían allí mismo. Empezó con una buena intención, pero finalmente se volvió en algo corrupto y un gran negocio. No solo había esto, sino que también había cambistas, como vemos, que Jesús echa a los cambistas y vuelca sus mesas. ¿Quién eran los cambistas? Los que cambiaban monedas. Venían de todo el Imperio Romano con monedas romanas, vendían de Grecia con monedas griegas, pero ellos no podían utilizar esas monedas para ofrendar lo que debían para el mantenimiento de los servicios religiosos del templo, y tenían que cambiarlas y tomar la moneda adecuada y entonces ofrendar. Otro gran negocio, estos cambistas aplicaban una comisión de un 10 o 12% por cada cambio. Cuando hoy en día, por ejemplo, si un banco te cambia dinero extranjero, normalmente no te cobran comisión, te cobran un 3%, aunque luego en el cambio hay una comisión oculta, que normalmente es entre un 1,5%, 2%, que es bastante dinero. Imaginémonos, 10, 12%. ¡Qué grandes usureros! ¿Y sabéis qué es lo peor? Todo esto sucedía con la aprobación explícita y el permiso del sumo sacerdote. Tal es así que ese atrio de los gentiles se conocía popularmente como el bazar de Anás. ¿Sabéis quién era Anás? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote que se beneficiaba directamente de todo este negocio. Y el templo ya no era conocido como el templo, era conocido como el bazar de Anás. Él era el que había dado permiso para esta aberración, este negocio. Su motivación era agradar a los gentiles, agradarles para que pudieran obtener beneficios, comisiones en la zona de los gentiles. Y era como un sistema de franquicias. Él recibía una parte de todo eso y se estaba enriqueciendo ilícitamente. ¿Cómo reacciona Jesús ante esta situación mercenaria? No es de extrañar lo que hace Jesús. Jesús, versículo 15 al final, versículo 16, apela a su autoridad. Su autoridad por encima de la del sumo sacerdote, que debía estar velando por el bien espiritual del templo, y por lo que estaba velando era por su enriquecimiento y por quedar bien con los gentiles y por tener un nombre en esa sociedad, en lugar de cuidar espiritualmente al pueblo de Israel, apartado de la palabra de Dios. Jesús entra, toma cartas en el asunto, echa literalmente de allí a todos estos negociantes y es más, añade, no dejaba pasar por allí a nadie. ¿Por qué? Porque esa parte del templo se había convertido en un atajo también, un bazar y un atajo. Había puertas allí y entonces pasabas por una puerta para, en lugar de dar todo el rodeo al templo, para llegar a otra zona que te convenía, y había de todo menos un clima de adoración en el templo de Dios en Jerusalén. ¿Por qué desechó el templo? Bueno, con las cosas de Dios no se negocia. Pero además hay una explicación. Fijémonos, seguimos leyendo el texto, versículo 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Jesús apela a las Escrituras. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las oraciones? Está citando Isaías 56, 7. Y esto tiene un significado muy interesante, porque el templo tenía una parte para los gentiles con un propósito, que todas las naciones pudieran ir allí, aunque no fuesen parte del reino de Israel, israelitas, para adorar y orar. Para eso era el atrio de los gentiles. Y era casa de oración. ¿Cómo podía ser casa de oración? Cuando era un bazar.
cuando solo había que negocio. Y Jesús reprueba lo que está pasando porque está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de lo que había sido la intención inicial de Dios, que ellos sabían porque conocían Isaías y lo tenían, pero habían pasado por alto. Jesús lo reprueba. Versículo 17 es una cita de Jeremías 7:11. La casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones. Allí campaban a sus anchas los negociantes con precios injustos y los cambistas con exorbitadas comisiones. Pongámonos en lugar. En vez de un sitio para comunión con Dios, como el Salmo 65:4 nos dice que era el templo, en lugar de un lugar para meditación en su majestad y su gloria, como Salmo 27:4 nos da a entender, en lugar de ser un lugar de oración, como el mismo Señor Jesús cita Isaías 56:7, el templo se había convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo no iba a enfadarse Jesús y echarles de allí? Aún hoy en día, muchas personas piensan que las cosas de Dios se pueden usar para su propia conveniencia, para lo que me interesa, para mi beneficio. Y tal vez vemos lo del templo, decimos, bueno, yo no estoy haciendo ningún negocio, ¿verdad? Yo no estoy cambiando dinero, yo no estoy vendiendo animales. Bueno, tal vez me queda muy lejos. El punto es el corazón del asunto. El asunto es, ¿estás buscando meramente un beneficio de parte de Dios? A lo mejor no es ni económico. Un beneficio emocional, sentirte bien contigo mismo y Dios te da esa sensación de tranquilidad. ¿O estás buscando en Dios meramente el genio de la lámpara maravillosa que concede mis deseos y si me va bien entonces acudo a Dios, pero cuando me va mal ya no tengo tanto interés? ¿O estás viniendo a congregarte? Esto no es el templo, pero aquí está reunido el pueblo de Dios que somos nosotros y ahora somos templo de su Espíritu Santo, pero nos congregamos juntos para adorar al Señor. ¿Estás viniendo a la iglesia con las motivaciones equivocadas o con el corazón inadecuado? Y no estás viniendo realmente a tener comunión unos con otros, a escuchar la palabra de Dios, a adorarle, a participar de la mesa del Señor. Porque si cualquiera de estas cosas están sucediendo característicamente en nuestros corazones, entonces somos igual que los cambistas y los religiosos del templo. Estás distorsionando la voluntad de Dios. Estás negociando con ella para tu propio beneficio, para tu propio interés, para lo que te conviene o no te conviene, e igualmente estás pasando por alto la voluntad de Dios. Él se fija en nuestro corazón. Y Jesús dejó claro que sus cosas no son para hacer negocios. Sus cosas no son para hacer negocios. Hoy en día muchos piensan que Dios es para hacer negocios. Recuerdo alguno de los viajes que he tenido oportunidad de hacer a algunos países, y países latinoamericanos especialmente, donde me he encontrado con sus puestas iglesias, muchas de ellas muy grandes, porque esto es lo que atrae al corazón humano, que no viene a Cristo por la razón adecuada, y están allí haciendo negocios. Negocios, sitios donde nada más entrar te piden la ofrenda, sitios donde he visto que al entrar gente tiene que dejar la cartera y le cogen la tarjeta de crédito y ya dan la ofrenda por ellos, pero lugares donde el negocio no es el dinero, el negocio son falsas promesas, promesas de prosperidad. Si tú haces esto, mira, Dios te va a dar todo esto. O si tú haces aquello, Dios va a permitir que nunca tengas ninguna enfermedad ni ningún problema. Están negociando con Dios. Mejor que cualquier banco. ¿No es así? Ningún banco te da sus intereses. Ningún negocio. Y aquellos que te dan un interés muy alto, ¿qué es? Un fraude. Y luego se les pilla, pues no lo pueden hacer. Estos están cometiendo fraude con las cosas de Dios. Prometiendo lo que la palabra de Dios no dice y engañando a las gentes que van allí tratando de obtener un beneficio o un negocio de Dios. No pensemos que una de las dos partes es más inocente. Cada uno está con las motivaciones inadecuadas en el nombre de Dios, haciendo negocios en nombre de Dios, pero no para adorar a Dios, no para venir rendidos
a Cristo, no para agradecerle, Señor, no merezco nada más que el infierno, no merezco nada más que la condenación, y el que me haya salvado por gracia, por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús, no necesito nada más. Y todo lo demás que tengo, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Dios nos lo da para disfrutarlo, no es malo. Pero no es lo principal, ni es lo que nos mueve, sino es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí cuando nos va bien y por eso estamos aquí cuando nos va mal. Por eso estamos aquí cuando tenemos mucho ánimo y por eso estamos aquí cuando estamos desanimados. Porque queremos alabar a nuestro Señor y Salvador, confiar en Él. Y si hay alguna persona aquí hoy desanimada o atribulada o con peso o con carga, ven a Cristo. Confía en Él. Si eres su hijo, ven a Él. Descansa en su buena voluntad. Deja todo en sus manos. Él sabe lo que es mejor. Y si estás aquí y no estás en Cristo Jesús, ven a Él arrepentido. No estés en una religión por conveniencia. No busques tus cosas, sino reconoce que eres pecador. Y ven a Cristo para el perdón de tus pecados. Y Él te dará nueva vida, cambiará tus motivaciones, tus pensamientos, tus deseos, te va a dar un nuevo corazón. Y esa transformación es instantánea, sí, pero es progresiva. Es instantánea cuando Él lo hace, el nuevo nacimiento que dice la Biblia. Pero es progresiva según vas a su palabra y según la empiezas a leer con otros ojos, porque el Espíritu Santo está en ti. Y según empiezas a leer y a comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, empiezas realmente a desear hacerla. Y sí, vamos a luchar todavía con esta carne. Estamos en un mundo caído, vamos a tener tentaciones, vamos a caer a veces, pero el Señor está haciendo su obra en nosotros, nos está conformando a la imagen de Cristo y Él es el que hace que tengamos el deseo de agradarle, de seguirle, de servirle y de obedecer su voluntad. Porque siempre es la mejor. No se negocia con las casas del Señor. 1 Timoteo 6:5 dice: hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad o la religión es un medio de ganancia personal, en ese caso era ganancia económica. Pero no se negocia con Dios tampoco por trabajo, ni por salud, ni por amor, ni por la familia, ni por las emociones, ni por lo que me conviene, ni por intereses personales, ni familiares, ni ningún otro beneficio. No se negocia con Dios. Y la religión no es ningún negocio. Solo se puede adorar a Dios así. Solo se puede entender esto verdaderamente cuando estás en Cristo. Porque como dice Juan 4, versículos 23 al 24, solo son verdaderos adoradores los que le adoran en espíritu y en verdad. Los que le adoran de corazón y los que le adoran conforme a su palabra, no según ellos creen que hay que adorar. ¿Cuál era la situación del Israel en aquel tiempo? ¿Cuál era la situación de los israelitas, de los escribas, de los sacerdotes? Jesús lo describe para nosotros. En Marcos capítulo 7, un poquito antes, dice, Marcos 7, versículos 6 al 8, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuál es la situación de Israel, de los sacerdotes? Con los labios le honraban, iban al templo, ahí estaban en el templo, con las motivaciones equivocadas. Pero su corazón, ¿dónde estaba? Muy lejos de él. Versículo 7, Marcos 7. En vano me rinden culto. Si esto es así, quédate en tu casa. No pierdas el tiempo. Si esto es así, no vengas a Dios para tus propios intereses, porque vienes en vano. En vano es ese culto. ¿Qué más caracteriza a este tipo de personas, como el pueblo de Israel en aquel tiempo? Enseñando como doctrinas, es decir, como palabra de Dios, preceptos de hombres. ¿Qué habían hecho? Tenían la palabra de Dios, habían añadido cosas, imponían al pueblo cosas que la palabra de Dios no decía,
pasaban por alto lo que la palabra de Dios decía, su corazón muy lejos. Dejando, dice el versículo 8, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y esto puede pasar en una medida o en otra, en ocasiones. Somos bombardeados por tradiciones propias, ajenas, y las tradiciones en sí mismas no son malas, ¿verdad? Hay tradiciones buenas, pero nunca han de ocupar el lugar de la palabra de Dios. También nuestros pensamientos, nuestras ideas, las ideas de la sociedad, la sabiduría del mundo, hay cosas buenas, cosas provechosas, pero nunca las podemos poner a la altura ni por encima de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios, solo Cristo es suficiente para nuestras vidas. Y si la sabiduría humana actual, vestida del envoltorio que sea, dice una cosa, pero Dios en su palabra dice otra, hermanos, confiemos en Dios y en su palabra, y pongámoslo en alto, en contraste a lo que dice el mundo apartado de Dios. Encontramos finalmente en los versículos 18 al 19 varias reacciones ante este lance del templo. 3 reacciones. Versículo 18, la primera parte, la reacción de los líderes religiosos. ¿Cuál fue? Rechazo, dice el texto. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle porque le tenían miedo. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Estaban apartados de Dios. Cuando vieron lo que Jesús hizo que no era popular, cuando citó las Escrituras y actuó en consecuencia, buscaban destruirle. Ya lo habían decidido en Marcos 3. Y estaban compinchados con los herodianos, con los líderes políticos. Pero ahora buscaban la manera de llevar a cabo ese plan. Y dice, porque le tenían miedo. ¿Le temían? No, le temían porque estaba alborotando a las multitudes y pensaban que Jesús les iba a poner a las multitudes en contra y iban a perder su situación de privilegio. Eso es lo que pasa con los religiosos. Rechazan la palabra de Dios. Una parte tal vez sí, la que nos conviene, pero otra no, y se oponen fuertemente a ello. La reacción de las gentes, versículo 18, segunda parte, fue de admiración por su enseñanza. Las gentes se admiraban, pero una admiración superficial, porque pocos días después aquellos que le recibieron en la entrada triunfal y que se admiraban de su enseñanza era una admiración superficial, asombro, y en cambio gritaron, crucifícale. ¿Cuál fue la reacción de Jesús y los apóstoles? Versículo 19. Ante tal situación, salían de Jerusalén en cada atardecer, regresaban a Betania a pernoctar, porque era mucho más seguro ante la oposición creciente de los religiosos, que desembocaría esa misma semana en su arresto y en su ejecución. Jesús no era popular en este momento. Jesús, cuando puso las cosas en su sitio, cuando confrontó a los religiosos, cuando echó a los mercaderes del templo, cuando los líderes políticos le tenían miedo, ¿qué sucedió? Buscaron cómo destruirlo. El Jesús de la Biblia hoy en día tampoco es popular. No es popular. Porque la gente no quiere venir a Jesús como su Señor y Salvador. Quieren hacer lo que ellos les dé la gana. Y sin sentirse mal al respecto. No quieren reconocer que son pecadores y Jesús dice que somos pecadores. Y por lo tanto no están interesados en el perdón de sus pecados porque no se reconocen pecadores en primer lugar. Pero Dios puede cambiar ese corazón. Por medio de su palabra, por medio del Evangelio, traer convicción y realmente transformar una vida. Y si estamos aquí, no es porque somos mejores que los demás, no somos más listos o más espirituales, es porque Dios ha hecho esa obra en nuestros corazones. Y Dios nos está dando nuevas convicciones por medio de su palabra y estamos tratando de vivirlas para su honra y su gloria. Pero no nos equivoquemos, Jesús no es popular. El Jesús que es una persona buena es popular. El Jesús de una postal, de un pesebre, un niñito, que es indefenso e inocuo, es popular y puede incluso despertar buenos sentimientos. El Jesús de las únicamente palabras que nos interesan es popular. Pero esta otra cara de Jesús, que es parte de su naturaleza, el Dios justo, el Dios perfecto, el que su voluntad se cumple,
no es popular, salvo que Dios haga una obra sobrenatural en nuestros corazones. Y entonces no es que sea popular, es que es glorioso. Es todo lo que necesitamos. Es a quien amamos, a quien seguimos, a quien adoramos y a quien esperamos que Él regrese a por nosotros o nos lleve a su presencia. Y a este Jesús predicamos, el Salvador de los hombres. Pero para ser salvo, primero tienes que darte cuenta y reconocer que estás perdido. Y para recibir perdón de tus pecados, primero tienes que confesar tus pecados y verte incapaz de hacer nada. Y ser humillado delante de Dios. Esto es antinatural para el corazón humano. Pero si Dios te humilla, y oro que Dios te humille en esta mañana, si no has sido humillado, vengas a los pies de la cruz y veas al glorioso y esplendoroso Jesús y digas: Señor, no merezco nada. Perdóname por tantos años o tanto tiempo de rechazo, de indiferencia, de seguir tal vez una religión o de no seguir ni siquiera nada. Señor, perdóname. Solo tú puedes perdonar. Abraza a Cristo y empieza a seguir al Jesús de la Biblia, al Jesús que no negocia con nada ni nadie. No sigas una religión, sigue a Cristo y no veas a Cristo como un negocio, sino que todo el beneficio que tienes en Cristo y principal es el perdón de pecados, la reconciliación con Dios. Y de este punto en adelante, síguele a Él, somete tu vida a Él, busca que Él te transforme, piensa como Él piensa, di lo que Él dice en sus fuerzas para su gloria. No negociemos con Cristo. Si somos creyentes, estamos aquí. No negociemos con sus planes. No negociemos con su palabra, no negociemos con su voluntad, sino sometámonos igualmente. Humillémonos bajo la poderosa mano de Él y a su tiempo Él nos exaltará para su gloria. Y ese tiempo final, como dice 1 Pedro 5:6, va a ser en la glorificación, verdaderamente, cuando estemos con Él para siempre. Que todo lo que anhelemos, que todo lo que tengamos sea Cristo y nada más que Él. Y toda nuestra ganancia más valiosa y verdadera sea nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque toda tu palabra es verdad. Gracias porque toda tu palabra ha salido de tu boca. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña. Gracias porque tu palabra nos edifica. Gracias porque tu palabra también nos corrige, nos reprende. Señor, obra tú en nuestros corazones. Tú sabes dónde estamos cada uno aquí presente. Tal vez hay personas que no te conocen, que siguen una religión o no siguen nada. Señor, cambia ese corazón, esos corazones para tu gloria. Que vean a Cristo y le sigan a Él y su palabra. Que confiesen su pecado y vengan a Jesús como su Señor y Salvador. Y Señor, tu pueblo aquí reunido, te pedimos que tú nos enseñes, Señor. Tú nos enseñes a someternos a tu voluntad. Tú nos des convicción de que tu voluntad siempre es la mejor. Y que tú nos fortalezcas en nuestra debilidad, Señor, y en nuestras dudas, y en nuestras preguntas sin resolver, y en nuestras emociones, Señor. Que las traigamos a tus pies y encontremos tu consuelo y tu paz, Señor, confiando en que tú eres bueno. Y busquemos tu gloria en la situación que tú permites que vivamos en este momento, Señor. Que realmente nos interese tu gloria y no nuestro beneficio. Solo tú puedes hacer esa obra en nuestros corazones, Señor. Anima a tu pueblo aquí hoy. Y que podamos hablar del Señor Jesucristo a los demás. Y que muchos puedan llegar a conocerle, Señor. Al Jesús con el que no se negocia. Al Jesús que su voluntad siempre se cumple. Al Jesús que no negocia con sus cosas, sino al Señor y Salvador de las almas. Al Creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Salvador, el glorioso Jesús. Él es todo lo que tenemos. A Él alabamos y exaltamos. Esto oramos en nombre de Cristo. Amén.